Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. El periodismo político, en general, aparece en los medios de comunicación en una determinada sección, como un género. Para los griegos, la política era una parte fundamental en su vida cotidiana. El teatro, por ejemplo, formaba parte del ámbito político y era un asunto público. No quedaba separado como mero entretenimiento. ¿Cuál sería hoy el ámbito de lo político en nuestra vida cotidiana? Es un problema cuasi universal. La gente no cree en los políticos. Sí, ya lo sé, Mirta, por eso hacemos esta reunión. Es una lástima, sí. La oposición ha planteado claramente. ¿Pero vos no pensás que eso políticamente te acercó a mucha gente? No, es que yo... Genera una comunicación entre la política y la ciudadanía que hay un problema ahí. ¿Qué significó todo esto, Francisco? Yo creo que acercó a los políticos a la gente. ¿El hombre puede estar fuera de lo político? ¿Qué es, en definitiva, el ámbito de lo político? La política hunde sus raíces en la tradición griega. Es la intervención de los ciudadanos en la cosa pública, en el destino común, en el debate respecto a lo que hace a una sociedad. Qué políticas desarrollar en distintas esferas, desde la vida cotidiana, la salud, la educación. La organización conjunta de la sociedad está atravesada por el lenguaje político y quienes participan de la política en principio debieran participar todos los ciudadanos, pero es cierto que se ha transformado en una práctica cada vez más especializada. Hay partidos políticos, hay profesionales de la política, hay momentos en los que la política parece estar muy cerca de la gente y hay momentos en los que parece alejarse demasiado. Televisión, radio y gráfica son los tres medios de comunicación donde se construye esta noción genérica de lo político. Reinaldo, ¿y qué temas vas a tocar hoy en tu programa? Bueno, hoy es casi con exclusividad el debate de la ley de radiodifusión. La idea es un poco generar un ámbito de debate que sea muy similar al de la comisión, ¿no? Vos sos especialista en economía. En Argentina, ser periodista económico significa hablar todo el tiempo de qué va a hacer o va a decir Kirchner o cuál va a ser la respuesta de la oposición. O sea que está ligado con la política, sí o sí. Sí, indiscutiblemente. ¿Cuál es el rol del periodista? Mirá, nosotros siempre decimos que el rol del periodista es, en general, encontrar o decir lo que el poder no quiere que se cuente. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Buscamos el pelo en la leche en general. Otros toman la leche y no se preguntan nada. Nosotros en general estamos tratando de buscar y de contar lo que el poder, tanto político como económico, se empeña en no mostrar en general. ¿Cómo tratan los medios la política? ¿Qué es el periodismo político? ¿Qué es el periodismo político? Bueno, básicamente es el relato del poder. El periodismo político es una forma de hacer periodismo que se refiere a determinado espectro de la realidad. Las decisiones del Poder Ejecutivo, las decisiones del Poder Legislativo y las decisiones del Poder Judicial. Generalmente la información política es la que proviene
tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo como del Poder Judicial. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que todos hacemos periodismo político, todos los que trabajamos en la sección política, los que trabajamos en otras secciones también, porque el periodista cumple un rol político. Todos cumplimos consciente o inconscientemente, los periodistas, un rol político en la sociedad. Nunca hay que olvidarse que en el comienzo los que mejor utilizaron la radiofonía y estos medios de masas fueron los sectores autoritarios. Si uno va a la historia, el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán comprendieron que los medios de comunicación son un instrumento colosal para movilizar a amplios sectores de la sociedad. ¿Cuáles fueron a lo largo de la historia los procesos políticos que dieron forma a este tipo de periodismo? En 1789, con la Revolución Francesa, nace el periodismo político. Los revolucionarios comprenden que la única forma de derribar a la monarquía e instaurar un nuevo poder es a través de la ideología. La ideología debía estar en la punta del fusil, pero previamente tiene que influir sobre la sociedad, y lo hacen a través de la prensa. 1810. Se edita en México el primer periódico revolucionario de América Latina, El Despertar Americano. En Buenos Aires, Mariano Moreno publica la Gaceta de Buenos Aires para informar las acciones de la primera junta. 1818. En Venezuela, Simón Bolívar crea el Correo del Orinoco para promover la gesta independentista y como alternativa al oficialista La Gaceta de Caracas. No había ninguna diferencia entre revolucionarios, políticos y periodistas. 1914. El periodista norteamericano John Reed escribe México Insurgente, luego de acompañar a Pancho Villa en sus batallas por la Revolución Campesina. Y en 1917, acreditado como periodista, hace un seguimiento diario de la Revolución Rusa. Estas experiencias lo transforman de observador intelectual a militante comunista. A partir de 1933 y durante la Segunda Guerra Mundial, los medios se utilizan con fines propagandísticos. Adolf Hitler y su íntimo amigo y ministro de propaganda, Joseph Goebbels, difunden la doctrina del Tercer Reich y monopolizan la radio, la prensa, el cine y la literatura. 1959. En Cuba, luego de la revolución y por iniciativa de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, el periodista argentino Ricardo Massetti crea Prensa Latina, una agencia latinoamericana de noticias con una mirada distinta que inquietó a los monopolios informativos. En 1976, en Argentina, se impone la dictadura militar y gran parte de la prensa que apoya el golpe se pliega a las nuevas directivas informativas. Los pocos medios que se manifiestan en contra son perseguidos y muchos periodistas son encarcelados o desaparecidos. En 1982, el general Galtieri ordena la ocupación de las Islas Malvinas. Los periodistas se ocupan de instaurar el tema en la agenda y de inducir la intención oficialista. En los 90, la Primera Guerra del Golfo Pérsico marca un boom en el mercado mediático de las imágenes bélicas, con grandes cadenas de noticias como la CNN y la CBS. En marzo de 2004, estallan 10 bombas en los ferrocarriles de Madrid, España. El entonces presidente José María Aznar adjudica el atentado al grupo separatista vasco ETA, que rápidamente niega la autoría del hecho. Los españoles salen a la calle acusando al gobierno de manipulación y exigiendo transparencia. Al-Qaeda reivindica al fin la autoría del atentado y Aznar pierde las elecciones 3 días después. La masiva y variada propuesta de contenidos al alcance del consumidor, producto de las nuevas tecnologías digitales y la concentración de medios, ha influido en la agenda política de la prensa en los últimos años, ampliando la variedad temática del ámbito de lo político. ¿Él es el productor? Sí, trae la rutina, que es un poco el esquema del programa de hoy. Bueno, entonces en 5 minutos comienza el programa. Ahí está. Sofi, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, estamos en vivo hasta las 11. Vamos a tratar de transitar algunos de los artículos más conflictivos, más polémicos de la ley. Un proyecto de ley que despierta muchísima polémica. Llevamos ahí ¿Cómo es el periodismo político en la Argentina? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que la gente los mira a Reinaldo y a Maxi intentando que le expliquen la realidad. Ven cosas, se enteran. Pero me parece lo que quieren de ellos es, bueno, a ver, contame la verdad, digamos, a ver qué es lo que pasa, digamos. Dame tu opinión. Dame tu opinión, con información. ¿Eh? El periodista es el primer filtro
entre el hecho y el público. Porque el periodista es quien recorre la realidad, bucea en ella y selecciona determinados hechos para proponer su transformación en noticia. Hay hechos que suceden todos los días y que nunca llegan a ser noticia. La mayoría de los hechos que conforman la realidad no llegan a ser noticia. El rol del periodista es obtener información y tratar de explicar algunas cuestiones sobre ese hecho o sobre esa noticia. No se agota nunca, siempre es parcial la visión de un periodista, porque también es parcial a qué le llamamos noticia y a qué no le llamamos noticia. Los periodistas somos personas que tenemos un oficio que tiene una serie de reglas y una serie de compromisos de cara a las empresas, pero también de cara a los lectores, oyentes, internautas o cualquier otra forma de interacción comunicacional. Entonces, siempre que transmitimos información tenemos que tratar de que quede claro cuál es la fuente, porque si no, estamos mintiendo o estamos ocultando. Si, como vimos, los procesos e intereses políticos moldearon los enfoques periodísticos a través de la historia, ¿cómo trabaja un periodista los contenidos políticos al momento de informar a través de los medios? Uno de los programas políticos más importantes es Marca de Radio, que está al aire hace 11 años y hoy se está emitiendo en directo. La red AM910. Hola a todos, ¿cómo vamos? 10:02 minutos. Un editorial expresa la opinión de un medio o programa. Como en el caso de mi programa, compartimos ideológicamente la inmensa mayoría de las cosas con el equipo. Se entiende que yo expreso en el editorial la opinión de todo el equipo, a más de la mía, respecto de un tema determinado. Para dimensionar de qué hablamos hoy, cuando hablamos de quitarle un tramo de su negocio al grupo que controla una porción formidable de la información y la opinión circulantes. Una columna política expresa mucho más la opinión de quien la emite que aquella que tiene que ver con lo que piensa el medio. Por supuesto, más allá de que una editorial no lleva firma y de que en la radio la firma está aportada por la voz, está claro que, sobre todo en los grandes medios, por más que una columna política esté firmada y se suponga que lo que se opina es a título personal, no podés emitir una opinión, no podés escribir una opinión contraria a la que el medio sustenta respecto de los macrotemas. Mariano Randazo. Sí, ¿qué tal? Hola. Un hombre operador en estudio. No van a recibir. ¿Pueden los medios y los periodistas ser independientes de los procesos e intereses políticos al momento de comunicar? ¿Existe periodismo independiente? El tema del grado de dependencia del medio de comunicación respecto de los intereses económicos o de aquellas empresas que bancan a un diario o a cualquier medio por la cantidad de publicidad que ponen es bastante viejo, pero sigue siendo muy actual. No, hablar del periodismo independiente es como hablar del sexo de los ángeles o de la objetividad. No sos independiente del medio en el que estás, no sos independiente de tu ideología y no sos independiente de tus avisadores. Yo creo en el periodismo libre en el sentido de que sos libre de manejar, de zafar, de regular las tensiones que te provoca laborar en una patronal. Sabés cómo tensar cuando das un paso atrás, cuando das un paso adelante. Pero hablar de independencia es hablar de impolutez. Es una tontería. Independencia, intereses, editorial, poder. Cada periodista tiene un enfoque diferente de acuerdo a la política del medio en el que trabaja, pero sobre todo a su propia construcción política frente a la información que tiene que comunicar. Si cada noticia, cada editorial y cada cable informativo supone un recorte de la realidad particular, ¿cuál es la responsabilidad de los medios al momento de construir una realidad informativa? Reunión de edición. Hoy van a definir la revista de la semana que viene. En realidad estamos definiendo los temas de etapa del número que cerramos mañana. Así que nada, tenemos una grilla de temas
que es con lo que se completa la revista. ¿Y qué características tiene una revista política? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Yo siempre planteo una cuestión de perspectiva con una revista, ¿no? Yo siempre estoy pensando dentro de 30 años. Dentro de 30 años va a haber un señor que va a ir a una hemeroteca y va a querer enterarse de cómo era el país político en el 2009, en el 2010 o lo que sea. Entonces va a agarrar una revista, va a agarrar un diario, y una de esas revistas somos nosotros. Entonces tenemos que contar desde nuestra visión qué es lo que sucede. O sea, reflejar la realidad que nosotros vemos tal como la vemos. ¿Cuál es el terreno de batalla de las empresas periodísticas? La cabeza de la gente. No producen caños con costura o chorizos. Producen también ideología y producen sentido. En ese sentido son muy poderosas. Por eso deben estar reguladas por leyes que garanticen la competencia, la pluralidad informativa y, por supuesto, la libertad de expresión, que nunca es un bien privado, es un bien público. Muchas veces los medios de comunicación dicen expresar lo que la opinión pública siente, piensa, etcétera, pero en realidad lo que proyectan es su propia idea de realidad, su propia interpretación, su propia manera de definir lo que es verdadero y lo que es falso, y a ello lo llaman opinión pública. Yo diría que la opinión pública también es un campo de batalla, es un campo de batalla de intereses contrapuestos, es un espacio complejo de la democracia, y en el interior de ese espacio se juegan también las políticas comunicacionales, los posicionamientos de los diversos medios de comunicación. El 26 de junio de 2002 fueron asesinados por la policía bonaerense durante una brutal represión a movimientos sociales surgidos durante la crisis de diciembre del 2001, los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Al día siguiente, los diarios porteños publicaron, en medio de un clima creciente de tensión social hacia el entonces gobierno de Eduardo Duhalde, de la siguiente manera. El título de Clarín del 27 de junio fue «La crisis causó 2 nuevas muertes». Con la volanta, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. La Nación tituló 2 muertos al enfrentarse piqueteros con la policía, y en el texto de tapa incluyó: el jefe del operativo de seguridad en el puente, comisario Alfredo Fanciotti, aseguró que sus fuerzas no portaban proyectiles de plomo y acusó a los piqueteros de disparar con armas de fuego. Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos. Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía, pero no ha tenido más remedio. Muchos piqueteros que estaban con piedras, que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento. Ámbito Financiero publicó violencia en piquetes, 2 muertos y 90 heridos. Y al afirmar que los piqueteros estaban con armas de fuego y que 2 habían muerto con proyectiles de plomo, aseguraron en la portada que los piqueteros se habían matado entre ellos. El diario BAE publicó: gravísimos hechos de violencia provocaron agitadores de izquierda. Tuvieron un duro choque con la policía a los que emboscaron. Página 12 fue el único matutino que publicó otra hipótesis, diferente al oficial. Un testigo muestra con sus fotos cómo la policía, con el jefe del operativo a la cabeza, mató al piquetero Santillán. Ahí está caído. Santillán, que había recibido el disparo en la pierna. La justicia acreditó más tarde, condenando al comisario Alfredo Fanciotti y al cabo Alejandro Acosta a prisión perpetua, la culpabilidad del accionar policial, basándose, entre otros elementos, en las imágenes aportadas por la prensa. La pregunta es, ¿por qué si los diarios tenían las imágenes donde aparecían los responsables, publicaron otra cosa? ¿Cuál es el compromiso del medio? Y por lo tanto el de los periodistas en el momento de informar. A ver, tenemos el tema de la mafia de los medicamentos. O sea, la cosa sería ponerle caras a, digamos, los asesinados por la corrupción. Exacto. Por lo general nos va bien las tapas en que tomamos claramente una posición muy firme. Estamos de este lado nosotros y te contamos por qué estamos de este lado, por qué defendemos esto, por qué atacamos esto otro. Ahí hay un
enganche de los lectores muy fuerte, porque en general nos va bien en ese tipo de etapas, en la que claramente decimos, no somos objetivos, no nos bañamos con agua bendita, no estamos acá, no te pensamos esto, y te contamos a vos por qué defendemos esto. A mí me da la sensación que si nosotros vamos con la de las caras de las víctimas, digamos, corremos el riesgo de alejarnos demasiado para la semana que viene de lo que va a ser la agenda de la semana que viene. Si mañana se vota en el diputado la ley de medios y la discusión se traslada al Senado, donde hay un señor llamado Cobos que va a hacer todo lo posible para que esa ley no salga, la discusión, por lo menos para nuestros lectores, creo, va a ser cómo hace Cobos para que esta ley no salga una vez que se votó en diputados. Hay algo de también definir, tratar de encontrar como un sello a este momento, un signo que te define este tiempo de Cobos, ¿no? Jugábamos con un concepto de cletocracia o cleptocracia, ¿no? Digo, el tipo que se adueña para sí de una institución importantísima de la República para hacer campaña con recursos del Estado. ¿Cuál sería la imagen entonces de tapa? No es algo que se la una foto de tapa o solo. No, ¿cómo convertir demanda? El tema es que lo que digamos de él sea realmente lo que muchos están pensando. ¿De qué? Que lo que digamos de él sea lo que muchos están pensando, digamos. Porque vos tenés el 60% de la sociedad, que muchos de esos no son lectores nuestros, que dicen que es el salvador de la patria, digamos. Tenemos que hablar del otro 40%. Nuestra función es también informarle a ese sector de la sociedad que a quien ellos consideran el salvador de la patria tiene determinada historia, determinado pensamiento, se impacta. A ver. Me encanta, mira, esa cosa que solo contra el mundo me encanta. No, pero quien admira El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. El 17 de agosto de 2009, la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, emite el siguiente cable. El agro, los countries y las guarderías con la mayor cantidad de trabajadores no declarados. La noticia que desarrolla es a raíz de un informe que eleva a la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, sobre la situación laboral de 185.000 trabajadores. Ese informe arroja datos de los sectores que se encuentran en mayor infracción con sus empleados, al no tenerlos declarados, y ahí detallan 3 sectores. Las guarderías con un 36% de empleo no registrado, los countries con un 30,3% y el sector agropecuario con un 24,5% en la misma situación. Las agencias de noticias son fuente de información para los medios de comunicación y los periodistas. Esto implica rigurosidad en la veracidad del material con el que trabajan, nombres, datos y hechos. Ahora veamos cómo 3 diarios diferentes tratan la noticia. El mismo día, la edición online de Clarín, tomando a TELAM como fuente, publica la noticia así: guarderías y countries, los sectores con mayores porcentajes de empleados en negro. Luego nombra los porcentajes de los 2 sectores y al final, en el último párrafo, agrega el sector agropecuario. En el tratamiento de la noticia, Clarín hace una distinción entre los sectores, en este caso empleadores, que están en la misma situación de infracción. Aparecen en distinto orden de importancia y esto evidencia una mirada, un punto de vista y una decisión frente a esta problemática que afecta a los trabajadores. Al día siguiente, el 18 de agosto, La Nación publica la noticia de la agencia TELAM y le dedica un pequeño espacio al final de una columna con este título: Trabajo en negro. Recordemos el voluminoso tamaño del diario La Nación y la importancia que tienen en los medios gráficos el espacio y el lugar que ocupan las noticias. Esto da cuenta de la relevancia que se da a la información al momento de publicarla. Página 12 publica también la noticia con este título: Los ruralistas terceros, sin el campo profundo. En el primer párrafo nombra los 3 sectores implicados y se detiene en el 25% que le toca al sector agropecuario, donde aclara que este primer relevo se hizo con datos de sectores rurales cercanos a la ciudad, por eso queda en tercer lugar. Volviendo a la semana, ¿qué etapa van a poner? ¿La de medicamentos, la de Cobos? ¿Cuándo lo van a decidir? Realizada al mediodía, mañana decimos, mira, enganchamos tal información que es superadora a lo que veníamos discutiendo, que quizá vamos con otra cosa. Digo, es eso, digo, cuando hay un vértigo de último momento, cambiar una etapa
Es un quilombo, pero es una de las cosas más divertidas que te pueden pasar en una... La política ya no se debate ni se analiza dentro de un solo ámbito, como el periodístico. No, gracias a vos estamos trabajando en todas las villas, haciendo mucha infraestructura para que la gente tenga acceso a los servicios. Discúlpeme, ahora le doy la palabra. La ley de radiodifusión la llaman la ley de radiodefunción. ¿Lo escuchó usted? No, no lo escuché. No tengo miedo, pero tengo un auto blindado, hasta las gomas. Se construye para comunicar al oyente, lector o televidente a través de canales comunicacionales mucho más amplios y profundos, filtrándose en contenidos tan diversos como el entretenimiento o el deporte. Si, como vimos, la política no es solo una construcción propia ni genérica de los medios periodísticos de comunicación, sino una práctica fundamental en democracia. Si la información es en definitiva un derecho humano soberano de los pueblos. Cabe cuestionar y discutir las causas por las cuales hoy la información sigue teniendo dueños y la política en el medio sigue ocupando un ámbito abstracto, a veces al servicio de intereses ajenos a la información. El periodismo político en la Argentina en este último tiempo, lamentablemente siempre tenemos que aclarar en este último tiempo porque las cosas cambiaron mucho. De un año a esta parte las cosas son diferentes. El periodismo político en la Argentina me parece que es absolutamente sesgado y absolutamente dependiente de lo que yo llamo el discurso mediático único. Desde que se abrió la etapa multimediática que devino en megacorporativa, después de que durante el menemato se aprobó que los propietarios de medios gráficos pudieran serlo también de ondas electrónicas, se llegó a una instancia que es la de hoy, en la cual los medios, además de manejar medios, manejan telefonía celular, aeropuertos. Aquello que es verdadero no es solo aquello que ocurre, sino por qué ocurre. Y si yo tengo vedado poner los verdaderos intereses que se juegan detrás de un acontecimiento, entonces tengo vedada la verdad. Yo creo que los periodistas tenemos que buscar la verdad, acercarnos a la verdad, más que acercarnos a la objetividad. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos testimonios e imágenes, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros fuimos responsables de lo que dijimos en este programa.